Bien, ahí tenían las imágenes, ese reportaje, y le han dado literalmente la vuelta al mundo, a los Estados Unidos. Y hay atropellos contra la prensa, contra los periodistas, contra reporteros, a todo nivel. Y hoy vamos a traerles dos ejemplos. Uno, aquí en el estudio, René Pedrosa, nuestro colega aquí en América Noticias, que viene a contarnos algunos abusos y excesos que ha tenido que aguantar. Buenas noches, René. Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pero antes de esto, quiero hacer contacto con Gustavo Gorriti. Es un destacado periodista peruano que ha sido víctima de secuestros, de amenazas. Gorriti es escritor, periodista, ha sido colaborador del New York Times y también del Angeles Times, entre otras cosas. ¿Qué tal, Gorriti? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Encantado de saludarlo. Cuéntanos su historia. Que usted cubrió el llamado autogolpe del año 1992 de Fujimori. ¿Qué pasó después? No, yo precisamente no llegué a cubrir el autogolpe cuando estaba escribiendo el despacho para el diario El País de España, del que entonces era corresponsal. Fui capturado por un grupo de militares y policías vestidos de civil, pero con armamento de guerra, y llevado a las instalaciones del Servicio de Inteligencia del Ejército, que estaba controlado, por supuesto, por el gobierno golpista ya de Fujimori y Montesinos. La presión internacional, el hecho que no planificaron bien su acción, el hecho de haber tenido también planes de contingencia que se pusieron en acción, hizo posible de que hubiera una inmediata reacción de protesta internacional que los forzó primero a reconocer que me tenían y luego a ponerme en libertad. Yo recuerdo, usted se exilia y parte de ese exilio, recuerdo que estuvo aquí en Estados Unidos y después se regresa al Perú. ¿Cómo fue ese periodo del exilio y el regreso? Y también quiero preguntarle, Fujimori fue hallado culpable de avalar, en cierta forma, el secuestro suyo y fue sentenciado, entre otros delitos, a 25 años de prisión. ¿Se siente reivindicado? Empecemos por lo último. En efecto, uno de los cargos por los que Fujimori fue condenado fue el secuestro agravado en contra mía y el que posteriormente se hizo de un empresario, Samuel Dyer. Si me siento reivindicado, yo no lo pongo en términos personales. Fue una lucha entre democracia y dictadura en la que al final, después de muchos años y dificultades, logró triunfar la democracia y Fujimori fue condenado después de un juicio ejemplarmente llevado. Si me dio un sentimiento de reivindicación personal o de alegría, no en absoluto. Lo que me dio es la satisfacción de que hayamos podido conquistar la democracia y hasta ahora, en medio de problemas y dificultades, poder seguir viviendo en ella. Ya para finalizar, quería preguntarle, Gorriti, estábamos hablando de Fujimori, su secuestro, todo lo que usted padeció. ¿Tuvo alguna experiencia con ese personaje siniestro, Alejandro Montesinos? Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos. Bueno, yo soy el primer periodista que lo empezó a investigar desde 1983 y continué haciéndolo en forma constante a partir de entonces, de tal manera que mi secuestro lo que tuvo fue el resultado de un intento de venganza en ese momento por parte de Montesinos. De tal manera de que una investigación durante tantos años, por tan largo tiempo, hace que yo considere que estoy entre las personas que conoce mejor a Montesinos. Gorriti, sé que tiene el tiempo contado. Le agradezco mucho que haya dedicado parte de su tiempo para estar con nosotros y contarnos su historia. Ahí tenían encantado. Ahí tenían a Gustavo Gorriti, periodista peruano, acompañándonos vía Skype. Seguimos ahora con René Pedrosa. René va a hablarnos de todo lo que le ha tenido que aguantar, hay que ponerlo de esa forma, aquí en el sur de la Florida. Vamos a empezar con el último caso. Vimos imágenes de un personaje al que tú te acercaste a hacer tu trabajo, le pusiste el micrófono. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, lo que sucedió fue, y aparte que lo estaban arrestando por fraude al Medicare, cuando nos acercamos a preguntarnos, a buscar el lado su lado de los hechos, pues el señor nos escupió, nos dio una patada y nos dijo otras malas palabras. A ver si podemos ver las palabras. imágenes. Vamos a verlas. Eso fue hace 2 semanas.
considera... ¿Te considera qué cojón? Oye. ¿Tienes nada que decir? Y a tu madre se lo tengo que Métete en decir. el carro, métete en el carro. A tu madre. Métete en el carro. Gracias. ¿Qué pensaste en ese momento? No, yo le dije a Chaviano, sigue grabando, y en sí le dio la patada esa al camarógrafo, a Mauricio Chaviano. A mí llegó a darme en el micrófono. Imagínate, como un periodista, como ser humano quieres reaccionar a lo que te está diciendo él, pero como periodistas tienes que no cruzar esa línea. Ahora, la pregunta es, ¿hasta qué punto como periodista uno tiene que aguantar esas cosas, ese tipo de agresión, porque es una agresión personal contra ti? Pasa que en ese caso, Félix, no es que estábamos todos los miembros de la prensa, en ese caso era una noticia exclusiva, una noticia que nos habían dado, entonces no quería arruinar ese momento. Llegan momentos que uno apaga el micrófono y dice, bueno, ¿qué te pasa? O sea, porque al final del día yo soy ser humano y soy un hombre y no permito, en otras circunstancias, esa falta de respeto hubiera terminado mucho peor. Cuéntame de políticos, a ver, dime cosas que no hayas contado nunca. Yo sé, René y yo trabajamos durante tiempo en una radio y tú te dedicabas a hacer lo que era la política local. Ibas mucho al condado, a la ciudad de Miami, conoces muchas de esas interioridades y en muchas ocasiones eras un personaje que no era muy bien recibido ni muy querido por muchos de esos políticos y yo soy testigo de eso. Cuéntanos algo que te haya ocurrido, estos políticos, porque los políticos hablan cuando quieren. Cuando ellos quieren, hablan, pero la mayoría de las veces cuando no les conviene se van por la puerta de atrás. No te creas que cuando todavía voy a la comisión todavía dicen, no, él viene a averiguar algo. ¿Algún caso, algo que te haya de la forma en que la comisión está hecha, los políticos ven, pero también tienen como una puerta de escape. Muchos de ellos se van por la puerta de atrás o ponen a varios de sus asesores o personas que trabajan con ellos delante de ellos para que nos distraigan, entonces ellos salen por el costado y cosas de esas me pasan constantemente. Te voy a poner en un compromiso, no te voy a pedir nombres, eso nunca lo haría, pero en alguna ocasión te han amenazado y te han dicho si haces tal cosa, si reportas tal cosa, llamo a tu jefe, voy a decir tal cosa. ¿Alguna vez te ha ocurrido esto? Claro que sí, sucedía con el condado Miami-Dade todo el tiempo, cuando estábamos cuando hacemos las investigaciones. Incluso, no voy muy lejos, me sucedió en el día de hoy. Hoy te ocurrió. Yo estaba en una rueda de prensa en la Fiscalía Federal y aproveché que la procuradora estatal, la procuradora general del estado, Pam Bondi, estaba aquí para preguntarle precisamente de un reportaje que va a salir a las 10 de los foreclosures, porque personas van a recibir un cheque muy pequeño y las arcas del estado de la Florida van a recibir millones de dólares. Y cuando fui a acercarme a ella, pues los asesores o los asistentes de ella nos dijeron que no tenía tiempo y nos cerraron el elevador. Y ese es el tipo de situación en que uno se encuentra siempre. Siempre intentan desbloquear a las personas que tú tratas de entrevistar y sucedió hoy. Van a ver esas imágenes en el reportaje. Eso sale hoy en el noticiero. Eso sale hoy en el noticiero. Tenía una emergencia porque ella es de la zona de Tampa. Tú sabes que la tormenta tropical dice que no tenía tiempo, pero era una pregunta solamente la que le quería hacer. Yo soy de la opinión, yo creo que pudo haberse detenido y contestarme la pregunta. Pero eso fue lo que sucedió, cerraron el elevador y se fueron. ¿Has tenido en algún momento, hablábamos ahora con Gorriti, por cierto, quiero pedir disculpas, le dije Alejandro Montesinos, es que yo tengo un amigo personal que se llama Alejandro Montesinos, por supuesto, Vladimiro Montesinos, y metí al amigo, me vino ahí un lapsus mental. Cuéntame, ¿alguna vez has temido por tu vida? Sí, claro. Por ejemplo, cuando acabo de hacer la serie de las pandillas, por ejemplo, estás en vecindarios o en situaciones que no sabes en la que te encuentras. También cuando estás hablando, cuando tú haces investigaciones de personas que han cometido algún tipo de fraude del Medicare, por ejemplo, que cometen o que roban el dinero de los contribuyentes en el condado Miami-Dade, que como periodista estás obligado a dar nombre y apellido. Claro. Yo creo que en todo momento uno teme por su vida. No es temer por su vida, pero siempre te vigilas muy de cerca. Como decía Gabriel García Márquez, es el mejor oficio del mundo el periodismo, pero también es muy, muy, muy peligroso. Claro.
sobre todo cuando se hace bien, ¿no? Es una responsabilidad enorme, efectivamente, cuando uno Gracias, lo hace René, bien. por haber estado Gracias, con nosotros Félix. aquí Gracias. en el programa. Vamos a la pausa. Al volver, Venezuela y Estados Unidos tratan de recuperar las relaciones diplomáticas y las vías de comunicación oficial. Y más adelante, Brasil pide disculpas por el empleo de prostitutas en una campaña de prevención sexual. Le explicamos.